Yo soy Conchi Cruzado, soy la actual presidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Y bueno, antes que nada, pues presentar a la persona que va a moderar conmigo este webinar, a Raquel Molina, que ella es miembro de la Asociación Española de Enfermería, perdón, de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria. Ella es la responsable del grupo de vacunas. Y bueno, pues buenas tardes y daros la bienvenida, ¿no?, a este webinar que vamos a organizar de forma conjunta ambas sociedades, ¿no? Yo creo que esta colaboración refleja precisamente o lo que queremos con esta colaboración es reflejar el espíritu de esta sesión, ¿no? Que es necesario una colaboración entre la atención hospitalaria y la atención primaria en el abordaje de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo creo que todos sabemos también que la insuficiencia cardíaca es una patología crónica, compleja y con una alta prevalencia que acompaña al paciente a lo largo de toda la vida, como enfermedad crónica que es, y también el paciente va a discurrir a lo largo del sistema sanitario, ¿no? Lo vamos a atender en diferentes puntos. Por ello, cuando hablamos de la ruta asistencial, estamos hablando de continuidad de cuidado, estamos hablando de un trabajo en red y también estamos hablando del papel clave de las enfermeras en cada una de las etapas de este proceso. No sé si Raquel quiere decir algo más también antes de empezar con el webinar. Bueno, yo solamente comentar que soy la vocal de gestión de casos de la Asociación Andaluza, ¿vale? De Enfermería Familiar y Comunitaria. Y bueno, yo sí agradeceros a todos los que nos estáis acompañando, el que, bueno, esta tarde la dediquéis a escucharnos, porque yo creo que hoy contamos con tres enfermeras que trabajan a diario con los pacientes con insuficiencia cardíaca. También quiero poner en valor el que se preparen estos foros donde dos asociaciones que puedan trabajar conjuntas para que podamos exponer las experiencias de, bueno, de todos los profesionales que puedan estar implicados en la atención concretamente, como ha comentado Conchi, del paciente con insuficiencia cardíaca, que no deja de ser un paciente crónico, pero que tenemos que intervenir todos los actores que seamos necesarios para que ese paciente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, yo sin más preámbulos, si te parece, pues doy paso ya a las ponentes. Muy bien, En pues primer lugar, tenemos a María Dolores Cuesta Santos. Ella es enfermera de la consulta de cardiología, concretamente de insuficiencia cardíaca, del Hospital Clínico Virgen de las Nieves. Ella lleva un año aproximadamente en la consulta, pero sí tiene un gran bagaje sobre lo que es la enfermería familiar y comunitaria, porque se ha tirado muchos años trabajando en este ámbito. Entonces, pues le damos paso para que ella nos cuente un poco cómo se sigue, cómo se valora y cómo se trabaja con el paciente en la consulta de insuficiencia cardíaca. muy bien, Cuando pues quieras, María Dolores. ya Voy, puedes compartir. venga. Hola, buenas tardes a todos. Yo, como bien ha dicho, soy María Dolores Cuesta Santos, enfermera del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, ¿vale? A mí me conoce todo el mundo como Lola. Digo, por si hay alguien por ahí, pues me conocerá como Lola, ¿vale? Llevo aproximadamente pues un año en el hospital y en esta consulta, ¿vale? Primero de todo, presentaros, os he puesto una foto del equipo, ¿vale? Porque trabajamos en una unidad multidisciplinar donde tenemos auxiliar, tenemos internistas, tenemos enfermera, enfermero de interna, enfermera de cardiología, contamos también en la actualidad con psicóloga y contamos también con fisioterapeuta, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos, ahí para que nos caiga un poco a todos, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Bueno, esta tarde os voy a explicar cómo nosotros en el Hospital Virgen de las Nieves planificamos el alta, evaluamos el riesgo, la conciliación y el plan terapéutico y la coordinación y comunicación de atención hospitalaria y atención primaria. La foto que os he puesto es la foto de mi consulta, para que veáis dónde trabajo yo a diario, ¿vale? La planificación y protocolización del alta. Nosotros en la unidad somos dos enfermeros. Perdón. Un enfermero que trabaja con medicina interna, que se llama Juan Luis, mi compañero, y yo que trabajo con los cardiólogos, ¿vale? Entonces, tenemos teléfono corporativo, independiente cada uno.
Entonces, cuando un paciente se va de alta, nos llaman al teléfono corporativo, los cardiólogos de planta, y nosotros somos los encargados de subir a la habitación del paciente, le damos una educación prealta de cómo funciona la unidad, de dónde estamos ubicados, le entregamos una cita de 7 o 10 días en la consulta nuestra de enfermería de insuficiencia cardíaca o de interna, y otra cita al mes con el facultativo de la unidad. Le entregamos también unos trípticos, una libreta de control y todo eso lo recogemos en una base de datos. Ponemos educación prealta de pacientes con insuficiencia cardíaca y lo registramos. Esta es la libreta de control que nosotros le entregamos al paciente cuando subimos a planta. En esa libreta están los signos de alarma para que sepan identificar la alarma y se pongan en contacto con nosotros, donde tienen que anotar las constantes diarias, peso, tensión y pulso, y el teléfono nuestro corporativo, que estamos de 8 a 3. Entonces, si no tocan un signo de alarma, o yo siempre digo que cualquier problema que tengan, que nos llamen. Esta es la guía que le damos también a los pacientes con insuficiencia cardíaca, que le explica qué es la insuficiencia cardíaca, los síntomas de la insuficiencia cardíaca, causa de la insuficiencia cardíaca, tratamiento, signos de alarma y otra vez el teléfono corporativo. En la evaluación y estratificación del riesgo, una vez que el paciente en esos 7 o 10 días viene a la consulta, cuando viene, le hacemos una escala, ¿vale? Le hacemos el test de los 6 minutos, no a todos, ¿vale? Pero a los que necesitan se lo hacemos, que evalúa la capacidad evalúa la capacidad de ejercicio y la tolerancia al esfuerzo. Le hacemos el test mini nutrition para detectar si hay desnutrición. Le calculamos el perímetro abdominal y el índice de masa corporal para obtener su peso ideal. Le hacemos el test de Barter para ver las actividades básicas de la vida diaria, el test de ISAB por ver si hay depresión y, y el cuestionario de salud, que es el test EQS, ¿vale? En esa misma cita, en esa misma consulta, perdón, le damos cita con el fisioterapeuta y psicólogo si lo precisa. Llevan con nosotros aproximadamente un mes, ¿vale? Tanto la fisio como el psicólogo. Entonces, en esta consulta también vemos la fragilidad, la edad del paciente, el apoyo familiar, la capacidad de autocuidado, las patologías que tiene, en fin, hacemos una evaluación de todo del paciente, ¿vale? En la conciliación y el plan terapéutico, esto en esa primera consulta, lo que hacemos también es reforzar el autocuidado, titulamos los fármacos pronósticos, no solo en esa consulta, sino consultas sucesivas, ¿vale? Incluimos a los pacientes en los talleres de insuficiencia cardíaca, que damos 4 talleres. Vemos si hay algún signo de insuficiencia cardíaca descompensado, vemos la adherencia que tienen al tratamiento y lo incluimos en el programa Tucubi. El programa Tucubi es un programa nuevo que tenemos en la unidad, que es un programa de seguimiento telefónico que se llama Lola. Casualmente se llama como yo. Esto ha sido casualidad. Entonces, luego explicaré un poco más en qué consiste en este programa. Después, la coordinación y comunicación de atención hospitalaria y atención primaria. En el hospital tenemos 2 gestoras de casos. Por nuestra parte, en cardiología está María del Mar y en medicina interna está Andrea. Entonces, todos los pacientes que se van de alta, nosotros tenemos, aquí he puesto una foto, se ve un poco regular, pero no he podido conseguir otra. Tenemos una agenda de gestión de casos donde el paciente lo citamos en esa agenda en su centro de salud con el gestor de casos. Entonces ponemos paciente alta hospitalaria de insuficiencia cardíaca para que le hagan un seguimiento telefónico a las 48 horas, para que vean las citas programadas que tienen, que le hagan un seguimiento precoz hasta el alta y que tengan siempre los teléfonos de contacto útiles. De todas formas, yo tengo mucho con María del Mar, que es la que me pertenece a mí, pues con María del Mar cualquier cosa paciente que necesite, o la llamo y en el momento solucionamos todo, ¿vale? Queremos que una alta bien planificada evita ingresos y mejora la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca. Bueno, y a lo mejor he ido rapidillo, pero bueno, si queréis me preguntáis más cosas. He puesto una foto de la sierra y de Sierra Nevada, que está muy bonita. Y muchas gracias por todo y paso a mi compañera.
Pero pues nada, muchas gracias, Lola. Luego te preguntamos más cosas. Yo, la verdad es que agradezco que sea breve porque creo que lo guay de estos webinars es que la gente luego tenga la opción de preguntar, ¿no? Y bueno, pues tampoco es verdad que ponernos a hablar de la dieta del paciente con insuficiencia cardíaca seguramente que es algo que aburriríamos a los presentes. Bueno, pues si quieres, dejas de compartir para que vaya María del Mar, que es la siguiente ponente, compartiendo su presentación. Eso. Y bueno, pues como si eso voy yo presentando a María del Mar Titos, García Titos, que ella es, a ver, María del Mar, que no te veo, espera un momentito, que tengo aquí, ay, tengo un cartel, eso. María del Mar García Tito, ella es enfermera, gestora de casos del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, cuenta con una amplia experiencia en el ámbito cardiovascular y ha trabajado ya más de 10 años en la unidad de cardiología, ¿no? Ha pasado por diferentes áreas de la unidad de cardiología. Además, ella es enfermera especialista en geriatría, lo que le ha permitido trabajar también como gestora de casos en la unidad de residencia durante 2 años, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una enfermera que tiene un amplio conocimiento del paciente crónico y bueno, creo que seguramente que aporta muchísimo en su unidad. Y nos va a hablar eso del papel de la enfermera gestora de casos en el seguimiento hospitalaria, ¿no? En el seguimiento de estos pacientes, de modo que cuando tú quieras, María del Mar. Buenas tardes, pues soy María del Mar y os voy a hablar esta tarde de la gestión de casos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En el año 2022, en el Hospital Virgen de las Nieves, llevamos a cabo un estudio para conocer el perfil de los pacientes ingresados con diagnóstico de insuficiencia cardíaca y para conocer su complejidad. Se llevó a cabo entre los meses de abril a octubre de dicho año. Fue un estudio observacional, transversal y descriptivo en pacientes que tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca o sospecha de este diagnóstico al ingreso. Los resultados tuvimos, bueno, la muestra fue de 76 pacientes con edad entre 45 y 100 años, la edad media de 77 años. El 52% de estos pacientes eran hombres y 48% mujeres. En el 81% de estos pacientes se confirmó el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y en el 18% restante pues eran otras patologías. Analizamos con el índice de Bartel la dependencia y con el índice de Bras el riesgo para analizar la complejidad. Si os fijáis, con el Bartel vemos que más de un 71% de los pacientes tenían una dependencia de moderada a total y solamente un 28% eran independientes o tenían una dependencia leve. Con el índice de Bras vemos que la mitad de los pacientes analizados tenían un riesgo medio y casi un 30% tenían un riesgo alto, es decir, esos 30% son los pacientes en los que interveníamos las enfermeras gestoras de casos y planificábamos el alta. El seguimiento al alta de estos pacientes, en un 54,1% de ellos se llevó por parte de atención primaria y en el 45% restante se llevó a nivel hospitalario en las consultas de insuficiencia cardíaca, de medicina interna y de cardiología. Conclusiones de este estudio. Bueno, pues las conclusiones son que la población estudiada en relación a la edad, el sexo y la mortalidad era similar a los estudios consultados. En cuanto a la complejidad de dependencia, vimos que era superior a la del paciente crónico complejo. Vimos la importancia de garantizar la atención integral y continuada para disminuir los ingresos y la mortalidad. También evaluamos y vimos la importancia de valorar a las cuidadoras, cuidadores. En nuestro ámbito, a día de hoy todavía los cuidadores son cuidadoras informales y suelen ser del ámbito familiar. Los cuidadores son población diana de la gestión de casos. Y concluimos también en que las enfermeras gestoras de casos aportamos resultados al grupo multidisciplinar de insuficiencia cardíaca y que somos clave fundamental en la continuidad asistencial entre atención primaria y especializada. Bueno, el paciente con insuficiencia cardíaca, como sabemos, es un paciente crónico complejo priorizado de los identificados con el arbolito. En Granada, la atención de estos pacientes, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, una vez que el paciente ha sido dado de alta, está protocolizada. Se creó un grupo de trabajo en el que había profesionales del Hospital Virgen de las Nieves, también del Hospital Clínico San Cecilio y del Distrito Granada Metropolitano, y se hizo un protocolo de actuación. Los pacientes a nivel intrahospitalario también está protocolizado cuándo derivarlos a la enfermera gestora de casos. Y esto se hace cuando el paciente tiene un índice de Bras mayor de 20.
Para garantizar el paso a primaria sin que el paciente se nos pierda por el camino, se creó esta agenda que antes ha comentado mi compañera Lola Cuesta, la agenda de gestión de casos alta hospitalaria, donde citamos todos los pacientes para garantizar que tienen una primera llamada telefónica en las 48-72 horas post-alta. Durante el ingreso, el paciente es valorado por la enfermera de la planta. Realiza entre la valoración que hace y la clinimetría que le pasa, realiza el índice de Bras y la escala de Camir. El índice de Bras es una escala validada y como sabemos que es un instrumento de ayuda para estratificar a los pacientes en función del riesgo que valoramos para planificar ese alta. Valoramos a los pacientes y encontramos tres grupos. La puntuación de 0 a 10 tiene un riesgo bajo, es un paciente que a priori no requiere planificación. El paciente con una puntuación de 11 a 19 tiene un riesgo medio, puede ser susceptible de planificación. Y por encima de 20, pues es un paciente de gestión de casos y que requiere una planificación de alta para el domicilio. Aquí os muestro a la izquierda el índice de Bras y a la derecha el de Camir, ¿vale? Bueno, pues dos escalas que usamos mucho. La del de Camir tiene 10 ítems y es una escala que se pasa al paciente y tiene que describir pues la medicación prescrita, la dieta prescrita, la actividad prescrita y se puntúa del 1 al 5. El DECAMIR es una escala validada en nuestra comunidad. Consta de 10 preguntas, de 10 ítems. Y el punto de corte sería 30. Con 30 sería un manejo inefectivo y a partir de 31 estaríamos hablando de un manejo efectivo del régimen terapéutico. Es clave el valorar este manejo efectivo o inefectivo del régimen terapéutico para poder plantearnos qué áreas son de mejora y podemos nosotros intervenir mediante nuestra educación sanitaria durante el ingreso. Importante la derivación temprana a la enfermera gestora de casos, ¿vale? Cuanto más temprana sea, mejor, porque nos da a dar tiempo a planificar de forma adecuada ese alta y a coordinarnos mejor con atención primaria para que no se nos quede ningún fleco. ¿Qué pacientes son susceptibles de gestión de casos? Bueno, pues el paciente que tiene un perfil de ingresos o visita a urgencias frecuentes relacionados con la insuficiencia cardíaca. Pacientes frágiles con necesidad de cuidados complejos, pacientes cuyo cuidador presenta un cansancio del rol del cuidador, que lo medimos con el índice de esfuerzo del cuidador y estaría por encima de 7, o directamente una claudicación del cuidador. Pacientes sin apoyo familiar, pacientes con un entorno familiar incapacitante, o en los que hay una alta complejidad del caso y vemos que se queda comprometida la adherencia terapéutica y el logro de resultados. Este es el esquema que nosotros seguimos para planificar el alta. Por un lado, lo primero que hacemos es valorar al paciente y, como hemos dicho también, al cuidador. Realizamos una valoración integral del paciente. Nos basamos en las 14 necesidades de Virginia Henderson. Además, pues nos apoyamos en clinimetría como Bartel, Pfeiffer, Braden. También valoramos el dolor con EVA, PAINAT. Y repasamos también la escala europea de autocuidado de insuficiencia cardíaca. La información la obtenemos de la historia clínica de salud del paciente, en la entrevista que hacemos al paciente y al cuidador, e intercambiando información con el equipo, con el médico y la enfermera responsable. También valoramos al cuidador, como hemos dicho antes. Valorar las necesidades y la red de apoyo del paciente es fundamental. Como hemos comentado antes, a día de hoy casi todos los cuidadores son informales y son del ámbito familiar. Les pasamos el índice de esfuerzo del cuidador. Una vez valorado el paciente y el cuidador, pues gestionamos la complejidad y gestionamos el proceso de insuficiencia cardíaca. Gestionamos ayudas técnicas en caso de necesitarlas. Prescribimos productos sanitarios como pueden ser absorbentes, bolsas de recogida de orina o apósitos, en fin, lo que necesite. Y garantizamos que las citas quedan todas gestionadas al alta del paciente. También derivamos a otros profesionales como puede ser el equipo de trabajo social, cuando consideramos que es importante su valoración y su intervención. Gestionamos el proceso de insuficiencia cardíaca, realizamos educación terapéutica, evaluamos el NOC 1835, conocimiento, control, insuficiencia cardíaca y trabajamos la transición con atención primaria, mediante primero una llamada telefónica y luego a través de correo corporativo enviando el informe y citando en la agenda que ya hemos comentado. Todo ello lo dejamos registrado en la historia clínica del paciente y en un registro que tenemos Excel a propósito. La educación terapéutica no voy a entrar mucho porque ya mi compañero la ha comentado y es la misma, hacemos la misma educación.
el cuadernillo guía que le entregamos, que es el mismo, con lo cual lo paso. Y importante, pues, hacer la transición con el paciente a su domicilio. Especialmente importante es la planificación al alta y una transición adecuada de los cuidados en el paciente con insuficiencia cardíaca, asegurándonos la coordinación entre niveles asistenciales, ya que evitamos reingresos. Paralelamente a las intervenciones que realizamos la coordinación interniveles y también contactamos con el enfermero gestor de casos comunitario correspondiente. Durante el ingreso, contactamos casi siempre con el equipo de trabajo social. A través del equipo de trabajo social, nosotros gestionamos, junto con ellos, muchos pacientes que necesitan algo de ayuda cuando se van de alta porque tienen un deterioro funcional. Entonces se gestiona ayuda domiciliaria con carácter urgente municipal. También en casos en los que vemos que son pacientes que viven solos o cuentan con poco apoyo y tienen ya dificultades para realizar la comida o salir a hacer la compra y demás, se gestiona el catering, un servicio de catering de comida. Y en otros casos en los que hemos visto que, por ejemplo, son pacientes que son capaces de tomar la medicación, pero el problema viene a la hora de, sabes que son pacientes con mucha cantidad de medicación, de preparar esa medicación, pues hemos coordinado con la farmacia referente cercana al domicilio la preparación de los sistemas de SPD, de sistemas personalizados de dosificación, mediante blister o pastillero y demás. Durante el ingreso informamos a la familia y al cuidador sobre los recursos y al propio paciente, claro, de los recursos disponibles en el domicilio, de las necesidades, los cuidados que va a necesitar y le proporcionamos nuestro teléfono corporativo y también el de nuestro compañero referente de comunitario, para que tengan siempre un referente y un teléfono al que recurrir. Como he dicho, hacemos un primer contacto telefónico con el compañero de atención primaria en el que informamos de la situación clínica y social relevante del paciente y del cuidador. Una vez que se produce el alta, enviamos un correo electrónico en el que incluimos el informe de continuidad de cuidados, incluimos el informe de alta hospitalaria de insuficiencia cardíaca y la cita de revisión. Y como hemos dicho antes, vuelvo a repetir, citamos en esa agenda específica de gestión de casos alta hospitalaria que cada centro de salud tiene creada. Aquí os pongo cuál es este de la izquierda, es el informe de alta hospitalaria. Esto está disponible en el gestor de informe de la estación clínica. Incluye información muy válida, que nos da mucha información del paciente a un primer vistazo. Incluye Bartel, incluye BRAS, Morisky Green, escala europea de autocuidado en insuficiencia cardíaca. La escala europea de autocuidado nos sirve para ver el nivel de autocuidado del paciente. Tiene 12 ítems y se puntúan también del 1 al 5. Menor puntuación indica un mejor autocuidado y mayor puntuación por un autocuidado deficiente. Y lo mismo que he dicho antes, nos permite valorar en qué flaquea más el paciente o el cuidador y poder intervenir durante nuestra educación sanitaria para mejorar esto de cara al alta. Por otro lado, bueno, esas son las recomendaciones que incluimos en el informe, pero bueno, esto que las voy a pasar. Esto está, como he dicho, está protocolizado el seguimiento del paciente. Entonces, está estipulado cuándo se va a ver el paciente, quién lo va a ver y quién lo ve y qué se hace en cada visita. Esto ya sería por parte de atención primaria. Hay una primera visita por parte de la gestora de casos comunitaria en la que esa cita es presencial si el índice de Bartel es mayor de 20 o telefónica si es menor de 20. En los casos que nosotros le pasamos, casi todos tienen un Bartel de mayor de 20, con lo cual sería presencial. A los 7 días hay una primera cita con enfermería que hace analítica y vuelve a valorar al paciente. A los 10-12 días lo ve el médico, reajusta tratamiento en función de la analítica, titula medicación y cita con la enfermera a los 30 días. A partir de esos 30 días ya es seguido por la enfermera a los 2 meses, 4 y 8 meses y por el médico a los 3, 6 y 12 meses. Y en cada consulta está estipulado qué hay que hacer, qué hay que valorar y demás. Os voy a hablar también de una herramienta que tenemos a nivel de Granada, que es la teleconsulta con enfermera gestora de casos hospitalarias. Es una herramienta muy útil, rápida, segura, porque bueno, el tratamiento de los datos del paciente pues, es seguro
Está creada para pacientes que están en cartera de servicios de gestión de casos. Tienen acceso a ellas las enfermeras de familia, el médico de familia y la enfermera gestora de casos comunitaria. Nosotros solemos responder en 24 o 48 horas. Los principales motivos de teleconsulta que nos llegan son para gestión de citas, gestión de algunas pruebas funcionales o también de material fungible que el paciente pueda necesitar para la continuidad de cuidado. Y por último, os quiero hablar de la unidad de continuidad asistencial del paciente crónico complejo priorizado, es la llamada UCA. En el Plan Andaluz de Atención a la Cronicidad de 2025-2028 plantea como línea estratégica la creación de esta unidad de continuidad asistencial. En nuestro hospital la hemos creado en la planta baja, físicamente está en la planta baja del Hospital Virgen de las Nieves. Es un proyecto de coordinación asistencial enfocado en la continuidad asistencial de paciente crónico complejo priorizado, es decir, insuficiencia cardíaca y EPO. El pilotaje se ha iniciado con dos unidades de gestión, una unidad de gestión que es del Distrito Granada y otra del Distrito Granada Metropolitano. La intención es ir avanzando porque se creó en el mes de noviembre del 2025 y empezó a funcionar en diciembre, es decir, estamos recién arrancados. La intención es ir incorporando unidades de gestión conforme vayan pasando los meses y vayamos teniendo un poquito de rodaje. Por parte del Hospital Virgen de las Nieves, esta unidad está conformada por médicos internistas, enfermeras, enfermeras gestoras de casos y personal de la dirección del hospital. Y las acciones de respuesta para el paciente son tres. Por una parte, el paciente que tiene una dependencia moderada y es capaz de desplazarse hasta el hospital será valorado en la propia unidad por parte del médico o de la enfermera, según cuál sea el motivo de visita. Y ahí pues se le administrará tratamiento intravenoso, se le hará alguna prueba funcional, se le hará analítica, en fin, lo que necesite. El paciente que tiene una dependencia mayor o está inmovilizado será visto en domicilio. Ahí interviene la hospitalización domiciliaria, conformada también por un equipo de médicos y enfermeras que van diariamente al domicilio durante este proceso de hospitalización. Y bueno, hay veces que van conjuntos, hay veces que va la enfermera sola, hay veces que va el médico solo, pero no, lo normal es que vayan conjuntamente. Y por último, pues la otra opción es citar al paciente en su centro de salud y se desplaza el equipo de la unidad de continuidad asistencial a visitarlo allí. La enfermera gestora de casos interviene en todos los casos que se ven y garantiza la continuidad de cuidado y coordina la atención con la atención primaria, contactando con los compañeros de gestores de casos comunitarios. Ya que en estos pacientes la coordinación es clave para evitar descompensaciones y reingresos evitables. No, me gustaría daros más datos de esta unidad porque la verdad es que tenemos muchas expectativas puestas en ella y creemos que va a funcionar. Las sensaciones primeras están siendo muy buenas, pero lo dejo para la webinar del próximo año. Y sin más, pues nada más, aquí termino. Gracias. Muchas gracias, María del Mar. Si quieres, dejas de compartir. Eso. Vale. Bueno, pues ahora tenemos la última profesional que va a trabajar con nosotros, que nos va a dar su charla. Se llama Alejandra Dalí Ortega. Ella es enfermera especialista en especialista en enfermería familiar y comunitaria. Es máster en promoción de la salud y salud comunitaria. Está participando en el grupo motor del Plan de Atención a la Cronicidad de Andalucía, con lo cual tiene una gran experiencia en el tema de abordaje de pacientes crónicos. Aparte de que es colaboradora y es docente en la Escuela Andaluza de Salud Pública con temas relacionados con la insuficiencia cardíaca para la mejora de la información y de las competencias de la enfermería. Y actualmente, desde el 2022, desempeña funciones como enfermera gestora de casos en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, concretamente en el Centro de Salud de Ciudad Jardín. Adelante, Alejandra. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias, Raquel. Y muchas gracias, Conchi. Voy a compartir a ver si no hay problema con esto. Bien, ¿no? Se ve.
Bueno, yo en primer lugar agradecer a la AEC y a SANES que organicen este tipo de actividades porque me parece súper interesante y enriquecedor que tengamos espacios de encuentro, ¿no? Los diferentes perfiles de enfermería donde poder compartir y crear alianzas para mejorar, ¿no? Nuestros cuidados de enfermeros en torno a temas comunes, ¿no? Yo voy a intentar ser lo más breve posible, aunque creo que me voy a extender un poquito más que mi compañera, aprovechando la oportunidad para, bueno, para explicar un poco cuál es el esquema, ¿no? De trabajo, de las intervenciones que debemos de realizar desde atención primaria cuando recibimos estas altas hospitalarias, estos pacientes. Y también, bueno, creo que una oportunidad, ¿no? Estos espacios de encuentro que además las compañeras que son del ámbito hospitalario, que también me escuchan, pues que sepan un poco, bueno, qué intervenciones, cómo trabajamos, qué podemos aportar la enfermedad de atención primaria a la continuidad asistencial y a la atención de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Nuestro marco de trabajo es el de atención a la cronicidad de Andalucía. Entre sus propósitos pues, se encuentra la atención centrada en las personas y sus necesidades, en la potenciación de la corresponsabilidad en su salud y en su autocuidado, ¿no? Y también enfatiza mucho la importancia de ofrecer una respuesta sanitaria integral y coordinada entre los diferentes profesionales que participamos. Eh, es cierto que desde hace muchos años, más de 25 años, que se viene trabajando en intentar crear un modelo de atención a la cronicidad que responda a las necesidades actuales de nuestra población, ¿no? Pero la realidad es que a pesar de los esfuerzos, parece que seguimos anclados, ¿no? en modelos de asistencia sanitaria un poco obsoletos que no responden realmente a las necesidades, ¿no? Bueno, un claro ejemplo de ello lo que tratamos hoy en día, ¿no? Que todavía no hemos conseguido que de una forma homogénea, estructurada, ¿no? En todo el territorio de Andalucía, ¿no? Porque las compañeras que estamos en el webinar hoy somos todos de Andalucía, pues tengamos una sistematización, ¿no? Y trabajemos de forma estable y homogénea cómo articular la transición asistencial en el alto hospitalario del paciente con insuficiencia cardíaca, y hay una enorme variabilidad entre territorios, ya no solamente entre provincias, sino dentro de una misma ciudad se trabaja muy diferente. Bueno, aquí en Málaga pasa, ¿no? Entre un hospital y otro, ¿no? Y eso creo que es una tarea pendiente. Em, Desde atención primaria se han puesto en marcha a lo largo de estos años diferentes estrategias para mejorar la transición asistencial, ¿no? Al alta hospitalaria de estos pacientes, pero su desarrollo, como digo, depende mucho del contexto local. Aquí, por ejemplo, en Málaga estuvimos varios años trabajando en una vía clínica de insuficiencia cardíaca para pacientes complejos. Era liderada por las enfermeras gestoras de casos dentro del equipo multidisciplinar que bueno, demostró resultados positivos, ¿no? En cuanto a disminución de reingresos, mejora en diferentes aspectos de mejora del autocuidado, de la calidad de vida. Actualmente no continuamos, ¿no? No hemos seguido por ahí. Llegó el COVID, aquello se paró y no se ha retomado. También hay iniciativas, en Granada los compañeros son muy potentes, ¿no? Tanto en San Cecilio como las compañeras de Virgen de los Nieves, ¿no? También han articulado iniciativas de transición asistencial. A nivel ya de la comunidad, pues a través del plan de crónicos, ¿no? Se ha implementado el seguimiento de pacientes crónicos complejos priorizados, que son los pacientes con insuficiencia cardíaca y EPOC, a través de la herramienta de valoración integral, los telecuidados, la telemonitorización. Para un seguimiento intensivo, ¿no? De estos pacientes los primeros 3 meses tras el alta. También tenemos proyectos como el MAIC, el TUCUBI, que se desarrollan en unas áreas sí, en otras no. Algunos de vosotros las conocéis muy bien, otros no tenemos ni idea. Por tanto, realmente no sé si podemos decir que podemos garantizar, ¿no? Una continuidad a la alta hospitalaria de una forma, bueno, garantista, ¿no? De calidad y que sea más o menos igual, ¿no? En todos los territorios. Creo que ahí tenemos mucho por hacer. Las evidencias científicas son claras, ¿no? La atención a los pacientes durante la transición del hospital al domicilio es una oportunidad crítica, ¿no? Para mejorar los resultados de su tratamiento, para prevenir nuevos reingresos y para reducir la mortalidad. Y del mismo modo, pues los estudios demuestran que los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen seguimiento por parte de la enfermería y que además reciben intervenciones educativas, ¿no? Reducen su riesgo de mortalidad, las tasas de reingreso hospitalario por descompensación, además en proporciones significativas, ¿no? Por tanto, bueno, ya sé que a lo mejor todas ya lo tenéis claro, ¿no? Pero bueno, un poco por enfatizar que no hay duda, ¿no? Que nuestra labor como enfermeras desde los diferentes ámbitos es fundamental para estos pacientes. Antes de pasar al desarrollo de las intervenciones de seguimiento en atención primaria, sobre todo me dirijo a las compañeras, ¿no? Que me estáis escuchando en atención primaria,
Bueno, me gusta también eh, dejar esto muy, muy claro, ¿no? Que nuestras intervenciones se basen en esto, porque esto es el por qué y el para qué es tan importante hacer estos seguimientos, estas transiciones asistenciales de forma eficaz. La insuficiencia cardíaca, como decía Concha al principio, es una enfermedad crónica, progresiva y compleja, que conforme va avanzando, pues provoca un grave deterioro en la calidad de vida de las personas que la padecen, ¿no? Pues, por tanto, es que no tenemos mucho tiempo. Nuestras intervenciones deben ser lo más precoces posible. Es una enfermedad en la que en los últimos años se han conseguido muchos avances y eso ha permitido que se mejoren los pronósticos. El tratamiento y el manejo es verdad que es complejo. Y para ello, para que funcione, necesitamos tener un trabajo coordinado, ¿no? Las tasas de reingreso también tenemos que tener muy presentes que en insuficiencia cardíaca son muy altas, sobre todo los primeros meses. Entonces, de ahí la importancia de que el seguimiento a la alta hospitalaria es clave. Y además debe prolongarse durante al menos 3 meses, ¿no? Como veremos a continuación, no es solamente una intervención justo a la alta hospitalaria puntual, sino que realmente es un proceso de acompañamiento que se va espaciando o intensificando en función del estado del paciente, ¿no? La evidencia demuestra que una proporción significativa de los reingresos está relacionada con la falta de adherencia, el conocimiento insuficiente, la actuación tardía ante los signos de descompensación, así como una mala coordinación a la alta hospitalaria. Por tanto, la atención coordinada, estructurada, sistematizada a la alta hospitalaria, yo creo que debe ser nuestra prioridad, ¿no? Trabajar en ese sentido. Y por último, sabemos para que las personas se mantengan estables durante el mayor tiempo posible en su casa, con una calidad de vida, es necesaria una adherencia bastante estricta al tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que la persona se implique activamente en su autocuidado diario y aquí tenemos que ser muy proactivos en el seguimiento y en la educación terapéutica, ¿no? Precisamente estas son competencias que desarrollamos las enfermeras de atención primaria, ¿no? Eh, mm, y trabajar coordinada incluso dentro de nuestro ámbito asistencial, la enfermera de familia, la enfermera gestora de casos comunitarias, la enfermera especialista, puede darnos resultados mucho, mucho mejores, ¿no? De los que tenemos. Bueno, vamos a empezar por la enfermera gestora de casos comunitaria, ¿no? Que recibe a aquellos pacientes, como nos decía la compañera, que son derivados por la enfermera gestora de casos hospitalaria, que ha detectado que el paciente con insuficiencia cardíaca en la alta pues, es un paciente especialmente complejo después de haber usado todas las herramientas que tenemos para detectar la complejidad, ¿no? La transición asistencial de estos pacientes, digamos que es la transición óptima. Bueno, es la ideal. Ojalá todos los pacientes tuvieran esas altas hospitalarias, ¿no? Eh, Porque se beneficia de una planificación anticipada, una comunicación directa entre dos profesionales de dos ámbitos asistenciales distintos, separados, y se garantiza pues, la calidad, la coordinación y la seguridad de la atención que prácticamente pues, están garantizados, ¿no? Pero claro, estamos hablando de pacientes complejos, ¿vale? Los llamados pacientes, digamos, de bajo riesgo no van a pasar por la enfermera gestora de casos. Habitualmente la comunicación de esta alta hospitalaria se realiza por contacto telefónico de enfermera a enfermera o por email. Yo he escuchado a la compañera que ha comentado que ellos tenían una agenda donde citar a los pacientes al alta. Nosotros, por ejemplo, en nuestra zona eso no existe. Me parece algo interesante, ¿no? En este contacto telefónico, entre gestoras de casos, pues eso, se transmiten todos aquellos datos clínicos, el plan de actuación previsto, la previsión de necesidades y los soportes de cuidados que van a necesitar en el domicilio, ¿no? Y los riesgos que se han detectado. Una vez ya está el paciente de alta en su casa, pues la enfermera gestora de casos comunitaria realiza un primer contacto telefónico con el paciente o con la persona que está cuidando, ¿no? Las primeras 24 o 48 horas. No más de 72 horas, lo ideal 24 o 48 horas. Este primer contacto telefónico es que es clave. Es importantísimo para garantizar la transición en el domicilio, para saber que está todo correcto, que no existen signos de descompensación, que el paciente y su cuidadora conocen y manejan el tratamiento al alta, los cambios en la medicación y que existe un soporte familiar suficiente. Esta entrevista telefónica es importante que sea estructurada, ¿no? Y que puede ser algo así como lo que tenéis, lo que veis en pantalla, que es la que usábamos nosotros en la vía clínica de insuficiencia cardíaca. Porque es una entrevista estructurada que va repasando todos los puntos clave de esta transición asistencial, asegurando pues, la continuidad de cuidado, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta pues, no la tenemos disponible en Diraya. Tras este primer contacto, pues si no se identifican riesgos ni problemas graves que requieran una valoración inmediata por el médico de familia, pues como es un paciente complejo, en la vía clínica la enfermera gestora de casos realizaba una visita a los 7 o 10 días presencialmente. Al tratarse de paciente complejo y en su mayoría con un alto nivel de dependencia, era una visita domiciliaria.
Si el paciente se mantenía estable, la enfermera gestora de casos volvía a realizar seguimientos al mes de la alta hospitalaria y posteriormente cada 3 meses, siempre individualizando, ¿no? con cada paciente, ajustándonos a sus necesidades, al buen o mal control y a los objetivos consensuados. En la primera visita presencial de la enfermera gestora de casos comunitaria, pues bueno, realizamos una valoración integral, evaluamos el nivel de autocuidado, la gestión eficaz de la propia salud con cuestionarios validados, como los que ya ha presentado la compañera, la escala europea de autocuidado en insuficiencia cardíaca, el de CAMIR, el Minnesota para valorar la calidad de vida en insuficiencia cardíaca. Realiza también el control y fomenta la adherencia del tratamiento. Esto es muy importante, realizar una buena valoración que identifique los pacientes que puedan tener dificultades en el manejo de su régimen terapéutico, ¿no? Porque además es muy frecuente, porque además estamos hablando de pacientes polimedicados y que en su mayoría presentan comorbilidades, ¿no? Con lo cual el tratamiento se vuelve aún más complejo. También realizar la conciliación de la medicación y comparar in situ, en la casa con el paciente, con la cuidadora, el informe de alta hospitalaria, tratamiento al alta, qué medicación está prescrita en receta 21, en Diraya, y qué caja de medicación, pastilleros tiene el paciente y cómo se los toma, ¿no? Y de hecho, bueno, revisar qué cambio hay, qué modificaciones hay y resolver dudas. De hecho, en el domicilio, la revisión del botiquín domiciliario yo es una actividad que me parece de las más costo efectivas que podemos hacer en cuanto a la seguridad, porque la verdad es que te encuentras sorpresa, ¿no? Cuando tú abres esos cajones o esos muebles llenos de medicación acumulados, pues descubres un montón de errores y de riesgos potenciales, ¿no? En la toma de la medicación. Así que a las compañeras de primaria os animo a que con vuestros pacientes reviséis esos armarios, que seguro que lo hacéis, vamos. Bueno, se realiza también un refuerzo de la educación terapéutica en autocuidado, que ya se ha iniciado en el contexto de hospitalización y la consulta de insuficiencia cardíaca. Hombre, lo ideal siempre es realizar una valoración de los conocimientos previos, las actitudes que ya tiene el paciente con respecto a su capacidad de afrontamiento, el conocimiento de su enfermedad y su nivel de autocuidado, y a partir de ahí, ¿no? Intentar trabajar. Es que esto es imprescindible, ¿no? Para iniciar cualquier programa de educación terapéutica, que debe plantearse como un programa individualizado, ¿no? Eso de estar dando pack de educación terapéutica a todos los pacientes, el mismo muchas veces no es efectivo. Y sin embargo, si tenemos ese tiempo de conocer qué conocimiento o qué problemas de autocuidado tienen, podemos ir más a tiro fijo y es más eficaz, ¿no? Pero bueno, de inicio en esta primera visita sí que es prioritario valorar la capacidad de afrontamiento de su enfermedad, reforzar la educación sobre algunos aspectos clave como la automonitorización de constante, la vigilancia de signos de descompensación, la dieta, el ejercicio, la medicación y el régimen flexible de diuréticos si es que lo tiene indicado. Tras esta valoración domiciliaria, si el paciente está estable, pues la enfermera gestora de casos se coordina con el médico y enfermero de familia de paciente. Y, hombre, claro, si obviamente se identifican síntomas graves de descompensación, necesitan una valoración por el médico de familia antes de las 24 horas, ¿no? A los 7 o 10 días del alta, es importante, en casi todos los casos, que se realice un control analítico, ¿no? De la función renal y los electrolitos para detectar por deterioro renal, por deshidratación, por tratamiento de diurético y también para monitorizar sobre todo, ¿no? El sodio y el potasio, ¿no? Y la hiponatremia, la hiperpotasemia. A la alta hospitalaria, tras las descompensaciones sobre todo, los pacientes suelen venir muy secos, ¿no? Muy drenados, con carga muy alta de diurético, ¿no? Y eso tenemos que tener una vigilancia estrecha, porque ahí se produce un desequilibrio, ¿no? Sobre todo en las personas más mayores, ¿no? Los más frágiles, y esto es clave para prevenir reingreso, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a estos controles analíticos que no siempre vienen pautados en los informes de alta hospitalaria, y aquí el médico de familia y la enfermera tienen que estar atentas. Tras el alta, pues bueno, son aconsejables en seguimientos semanales durante el primer mes por parte de su médico y enfermera de familia, y sobre todo si es necesaria titulación de fármaco, aunque en atención primaria yo creo que en general todavía hay poca implicación, ¿no? en el manejo de la titulación de fármaco en insuficiencia cardíaca. Por último, si se detecta algún tipo de problema, riesgo social, derivamos a nuestra trabajadora social del centro de salud. Y si el paciente está institucionalizado en un centro residencial, pues ya dependerá del modelo de atención que se desarrolla a nivel local, si hay una unidad de residencia con una enfermera gestora de casos, si depende directamente del centro de salud, pero debemos garantizar que la atención y la coordinación en el centro residencial pues se mantenga, ¿no? Igual de estrecho
que en el domicilio con la coordinación de la enfermera gestora de caso. Eh, He hecho un repaso, ¿no?, de lo que la enfermera gestora de caso en atención primaria realizamos. Vamos a centrarnos ahora en la enfermera de familia. ¿Cómo recepcionan las enfermeras de familia a los pacientes de alta con insuficiencia cardíaca? Bueno, pues en este caso hay varias vías, ¿no?, para que la enfermera conozca que tiene un paciente de alta. Tengo que decir que aunque la transición al alta a la enfermera normalmente no es tan óptima, ¿no?, como a través de la gestión de casos, por esa, ¿no?, por esa brecha asistencial, sí que es cierto que la enfermera de familia pues tiene una ventaja. Si una enfermera que lleva el tiempo suficiente con su cupo para conocer, ¿no?, a su población de referencia, ¿no? Si tiene un cupo de paciente estable, pues seguramente ya conozca previamente ese paciente. Seguramente hayan realizado otro tipo de intervenciones con ellos, con ella. Puede que los conozcan muy bien y que ya hayan desarrollado intervenciones de valoración, de seguimiento, de educación terapéutica sobre los cuidados de insuficiencia cardíaca, ¿no? Sobre todo los pacientes pues, más mayores, más frágiles, los dependientes, los pluripatológicos, ¿no?, los pacientes con insuficiencia cardíaca de la fe preservada, que son precisamente los que con frecuencia no son atendidos por la enfermera especialista en insuficiencia cardíaca en el hospital, pero sí que tienen ingresos frecuentes tanto en urgencias como en medicina interna, ¿no? Estos pacientes necesitan un seguimiento estructurado por parte de la enfermera de atención primaria, tanto en estadios iniciales de su enfermedad en consulta como en la fase final, ¿no?, cuando ya sean más dependientes en el domicilio o bueno, llegan a una fase final y necesiten cuidados paliativos, ¿no? La enfermera de atención primaria siempre está ahí, ¿vale? Ese paciente nunca se da de alta. Realmente la enfermera de familia, algo que yo considero muy bonito, ¿no?, de nuestro ámbito de acción, es que acompañamos a la persona a lo largo de todo su ciclo vital, ¿no? Pues estos pacientes, la mayoría sí que es verdad que están dentro del plan de crónicos complejos, ¿no? Y los podemos conocer, bueno, porque tenemos nuestro listado de nuestro cupo, ¿no?, de crónicos complejos priorizados. Si no está también otra manera de saber cuántos pacientes tenemos con insuficiencia cardíaca para poder trabajar de una forma proactiva con ellos es, bueno, pues sacando nuestro listado por proceso asistencial de insuficiencia cardíaca o por diagnóstico, que también tenemos esa opción. Y una vez sabemos cuál es nuestro grupo de pacientes, empezar a trabajar de forma ¿no?, estructurada, no esperar a que nos lleguen. Que si llegan, obviamente, también es una buena oportunidad, pero bueno, siempre que podamos organizarnos de una forma proactiva, yo creo que es más interesante. Bueno, como os comentaba, la enfermera de atención primaria al alta pues le puede llegar por varias vías, ¿no? Por un lado, tiene el buzón del profesional. Cada enfermera de familia recibe a diario pues todas las altas hospitalarias, las altas de urgencia, las alertas, los pacientes que son incluidos en telecuidado. Esto, por ejemplo, no lo tiene la enfermera gestora de casos, que no tenemos acceso, ¿no?, de forma personalizada a un buzón. La enfermera de familia sí. Si no se tiene la costumbre de mirar el buzón a diario y tampoco conoce bien a sus pacientes, pues es verdad que a lo mejor la dificultad en localizarlo pues, es mayor. Pero bueno, ese recurso está ahí, existe y es interesante, ¿no? La inclusión automática en telecuidado, si es un paciente crónico complejo priorizado. También puede que el paciente sea derivado por la enfermera gestora de casos de su centro, si es un paciente con criterio de complejidad. Puede que también le venga el alta derivada por su médico de familia. O bien puede que el paciente o la persona que cuida soliciten una consulta telefónica o presencial a demanda, aunque es verdad que suele ser por una demanda específica de material, de un procedimiento, una cura, una analítica. En general, es raro a día de hoy ver un informe de alta hospitalaria en la que ponga recomendación de seguimiento por su enfermera de atención primaria, ¿no? En los corta y pega, ¿no?, de los informes de alta hospitalaria todavía no estamos. La enfermera de atención primaria, como mucho, pone un seguimiento por su MAP o seguimiento por su equipo de atención primaria, ¿no? Yo vamos a estar encantada cuando vea el informe en el que directamente se remita al paciente a seguimiento por su enfermera de atención primaria. Bueno, una vez de alta, el esquema de trabajo, ¿no?, de la enfermera de familia es pues, muy similar al de la enfermera gestora de casos. El contacto telefónico precoz, 24-48 horas, estructurado, recordatorio de recomendaciones y síntomas de alarma cuando tiene que requerir asistencia sanitaria. Esta consulta, enlazándola con el plan de crónico, es la primera consulta de valoración de telecuidado, ¿vale? De ahí donde se registra cómo está la biomedida y si existen síntomas de descompensación. Si todo está ok, bueno, pues se programa una visita domiciliaria o en consulta, ¿vale?, en función del nivel de autonomía del paciente.
en 7-10 días, ¿vale? En 2-3 semanas, no más. Es muy recomendable que se realice esa primera consulta presencial, que dentro del plan de crónico correspondería a una visita de seguimiento, ¿vale? Y con la posibilidad de activar o no el autoseguimiento del paciente o la telemonitorización, ¿no? Que también tenemos esa posibilidad. Vigila la biomedida, signo de descompensación, el control y adherencia del tratamiento, como hemos hablado antes, importantísimo, el refuerzo y la educación terapéutica en autocuidado, y ya posteriormente pues se irán planteando intervenciones, si necesita educación terapéutica, pues cada 2-3 semanas, ¿no? Hasta completar el programa educativo que el paciente necesite para mejorar su autocuidado. El programa de educación terapéutica en autocuidado, bueno, no me voy a parar mucho porque estoy segura que todos lo conocéis, pero bueno, sobre todo para las compañeras de atención primaria. Objetivo, mejorar el conocimiento sobre la insuficiencia cardíaca, promover la autoobservación y el autocontrol. Importantísimo que el paciente maneje sus síntomas, favorecer la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, potenciar la alimentación saludable, el control de ingesta de sal y líquidos si es necesario, el mantenimiento de un peso saludable. Fomentar la actividad física adaptada, la conservación de la energía, desarrollar habilidades para el manejo de las descompensaciones de forma precoz, abordar el bienestar emocional, implicar el entorno familiar y social, ¿no? Como un apoyo, ¿no? En el proceso de autocuidado, y fomentar el uso de los recursos y activos comunitarios que tengamos cada uno en nuestra zona. Y, por supuesto, está la posibilidad, si el paciente quiere, de derivarlo a una actividad grupal que deberíamos tener ya todos nuestros centros de salud, de taller de educación terapéutica en insuficiencia cardíaca, que es una actividad que es tremendamente enriquecedora, tanto para los profesionales que la hacemos como para los pacientes que participan, ¿no? Y son espacios en los que se comparten experiencias y el paciente aprende muchas cosas que a nivel individual pues a lo mejor nos cuesta más, ¿no? De trabajar en consulta, y porque además tenemos menos tiempo. Por parte del seguimiento de la enfermera, pues bueno, en situaciones de inestabilidad, obviamente, tendremos que tener un seguimiento muy intensivo, ¿vale? 2-3 días muy pendientes cuando hay ajustes de diurético, y ya posteriormente, pues en pacientes estables, pues un seguimiento al menos trimestral, ¿no? Y bueno, siempre reevaluar, ¿no? Y ajustar el plan de cuidado en cada caso. En Diraya, ¿qué tenemos en atención primaria para registrar con respecto a la insuficiencia cardíaca? Pues ahora mismo lo que son herramientas específicas, tenemos un gestor de informes que se llama insuficiencia cardíaca, proceso global. Ahí son herramientas pobres. Bueno, yo a mí la verdad que aún ahí tenemos muchas cosas que mejorar, ¿no? Pero bueno, podemos usarlo. Y luego, por supuesto, los crónicos complejos, pues tenemos la plataforma específica con la BIEP y el PAP, en la que se hace una valoración integral y un plan de cuidado personalizado, y el seguimiento proactivo de telecuidado y de telemonitorización. Y ya para terminar, algunos aspectos bueno, que aún nos quedan por desarrollar, que yo creo que mejorarían mucho, ¿no? La transición de la alta hospitalaria, porque los informes de alta hospitalaria pues estén más completos y más accesibles, ¿no? Con frecuencia en los informes de alta pues no se hace referencia al nivel de autonomía del paciente, la necesidad de soporte de cuidado, aspectos sociales, y son datos fundamentales, ¿no? para manejar, ¿no? Esta transición asistencial. Y del mismo modo, y de vuelta también, ¿no? Desde el hospital pues debería ser más fácil consultar toda la información que aportamos desde atención primaria, porque pueden ser de gran utilidad, ¿no? Las valoraciones integrales que realizamos las enfermeras de familia, ¿no? Necesitamos mejorar también los circuitos de coordinación entre atención primaria y el ámbito hospitalario, ya que con cardiología, con las consultas de insuficiencia cardíaca o con la unidad de medicina interna, ¿no? Actualmente en muchas áreas sanitarias, pues los médicos de familia tienen posibilidad de realizar teleconsultas con los profesionales hospitalarios de referencia para manejar las descompensaciones, ¿no? El ajuste de la medicación, incluso programar, ¿no? Ingresos en hospital de día, unidades de continuidad asistenciales para recibir tratamiento. Y así se pueden evitar reingresos en urgencia innecesarios, ¿no? También he escuchado a la compañera que ellas tenían posibilidad de, las enfermeras también, acceder a esa teleconsulta. Aquí, por ejemplo, no tenemos esa posibilidad. También sería importante, ¿no? Disponer de canales de comunicación interniveles entre enfermeras, como he comentado, avanzar en el desarrollo de la telemedicina para el control remoto de los pacientes, disponer de circuitos de atención preferente en los centros asistenciales que den prioridad a las personas con cronicidad compleja y a sus familiares, ¿no? Incluyendo cuando van a urgencias.
y mejorar la atención, ¿no? Y coordinación con los centros también residenciales. En general, yo creo que hay muchas iniciativas que funcionan, que tienen buenos resultados. Lo que nos falta es intentar unirnos a esa iniciativa y trabajar todos usando modelos que han demostrado ser eficientes, ¿no? Y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Mm. Bueno, muchas gracias Alejandra y muchas gracias Muchas gracias. a las otras ponentes. Ay, perdón por la voz, pero a mí me han encantado las presentaciones, ¿vale? Y además hay muchas preguntas, de modo que si os parece, para no alargar mucho el webinar, vamos a intentar contestarlas todas. Nos vamos alternando, ¿no, Raquel? Sí, vale, nos vamos Venga. alternando. Empieza tú si quieres. Bueno, pues mira, primero, Lola, preguntas para ti. Hay Venga, dos que te voy a preguntar de una vez, sí. porque hay preguntas que hablan sobre qué educación es la que tiene que tener un paciente durante el ingreso, qué información básica es la que tiene que tener un paciente cuando sale de un hospital, un paciente con insuficiencia cardíaca. Y la otra pregunta es sobre los talleres grupales que has dicho que haces en la unidad de insuficiencia cardíaca, ¿no? Si nos puedes Vale. dar un poco de información sobre cómo se organizan esos talleres. Sí. La educación te refiere a la educación que hacemos cuando se van de alta, ¿no? Sí, La la que se básica. hace durante el ingreso, antes de que el paciente se marche del hospital. Vale. Sí, pues nosotros subimos a la habitación del paciente y le explicamos los signos de alarma, cuáles son. Le explicamos que si tiene edema en los pies, que si tienen más peso en un día o en 2 días que nos tienen que llamar. Le explicamos los signos de alarma. Se tienen que tomar, es muy importante que se tomen todos los días la tensión, el pulso y el peso. Y llevan el teléfono nuestro corporativo para cualquier duda y le explicamos un poco la dieta, que coman con poca sal y que no beban más de 2 litros al día del total de los líquidos. Le damos unas nociones pequeñas porque es verdad que cuando se van de alta tienen muchísima información. Y en esa primera visita, pues claro, no retienen mucho, pero bueno, le damos una pequeña explicación y lo más importante que con lo que se quedan es que tienen nuestro teléfono para lo que necesiten. ¿Vale? En básico. Y Y lo de luego los, sobre los tal- talleres grupales, ¿cómo los los organizáis? talleres ¿Están grupales, mira, agendados? si nosotros hacemos 4 talleres, bueno, hacemos un grupo de 4 talleres, los miércoles de 11 a 12, y entonces en esos talleres grupales los pacientes nuevos vienen y entonces en un primer taller le explicamos qué es la insuficiencia cardíaca, son grupales. Mm. En otro le explicamos los signos de alarma, en otro le hablamos de la dieta, de su día a día, de todo, de cómo pueden mejorar, de cuándo se pueden descompensar. Entonces, la verdad que son muy enriquecedores los talleres, porque los pacientes se ¿Cuántos conocen. pacientes van por taller? ¿Y es obligatorio que vayan todos los pacientes? Obligatorio no es, debería ser obligatorio, porque es verdad que faltan mucho. Aquí en Granada es verdad que tenemos muchos pacientes de Baza, de Guadix, de Motril, de Salobreña, y entonces, claro, les viene más, no siempre pueden venir. Entonces, bueno, hay semanas que a lo mejor vienen 6 pacientes, otras semanas vienen 4 y otras semanas vienen 2. Bueno, pues, pero la verdad que son muy enriquecedoras. Luego los pacientes lo agradecen mucho porque aprenden Mm. mucho. Sí, Sí. yo creo que es una cosa, nosotros también Es tenemos muy escuela de importante, pacientes y es muy sí, sí, bonito. sí. Bueno, pues venga, Raquel, seguimos, así contestamos a todas. Sí, mira, María del Mar, creo que estará iba para ti, porque vosotros habéis estado hablando de que, bueno, hay pacientes que tienen seguimiento por parte de medicina interna y otros por parte de cardiología. Entonces, preguntan que cómo perfiláis el paciente si pertenece a medicina interna o cardiología para luego hacer el seguimiento por parte de la enfermería en el hospital. Pues depende de quién haya seguido el paciente durante el ingreso. Normalmente, si el paciente se lo sigue cardiología, el seguimiento es por parte de la enfermera de insuficiencia cardíaca de cardiología. Y si es por parte de medicina interna, pues pasa a la enfermera de medicina interna. Normalmente el paciente de cardiología es el paciente de insuficiencia cardíaca pura. Y en el caso del de medicina interna estamos hablando de un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca y muchas patologías asociadas, pero que son criterios clínicos los que lo definen. Normalmente, ya os digo, depende del ingreso del paciente a cargo de quien esté, luego las derivaciones son también a cargo de su unidad de su consulta. Sí, No lo decidimos nosotros. que va en función un Sí, poco del servicio al que se encuentra a cargo el paciente cuando claro. entra el ingreso. Nosotros, si os sirve, a veces varía un poco, ¿vale? También tenemos muchos pacientes que ingresan en cardio y a la alta, como Se la van. enfermera, vemos lo mismo el paciente de insuficiencia cardíaca de interna que el de Sí. cardiología.
Al alta sí se especifica el informe dónde van a ser las revisiones, ¿vale? Y depende, como ha dicho María del Mar, pues el de medicina interna normalmente es un paciente con más comorbilidades, pero Mm, también con más edad. Si es un paciente que sí, ya tiene 80 años o más, al que ya no hay indicaciones según las guías de ponerle un desfibrilador o un mm. dispositivo de este tipo, esos pacientes ya, aunque lo titulemos nosotros en las unidades, el seguimiento sí que se programa posteriormente en Con interno. medicina interna, efectivamente. Así es más o menos aquí en Granada. Es igual. Eso es. Bueno, luego hay otra pregunta para ti, María del Mar, que a mí además ese Dime. tema me gusta mucho, que, porque me parece aquí no lo tenemos y me parece que es una cosa fantástica, y es ese buzón de citas que desde el hospital vosotros le agendáis a la Sí, enfermera de familia que ya tiene un paciente de alta y que tiene que verlo. a la gestora de casos. En este caso era la Eso, a la gestora de gestora casos. de casos. Esa agenda se creó en cada centro de salud, en cada unidad de gestión. Existe. Entonces nosotros cuando el paciente se va de alta, si el paciente, pero lo citamos a todos, el que va a cargo de gestión de casos y el que va también, el que cita la compañera de la consulta de insuficiencia cardíaca. Se citan todos para garantizar ese primer seguimiento. Los citamos en esa agenda, nosotras mismas, los que hemos seguido nosotros, las enfermeras gestoras de casos, los citamos nosotros y el que ha seguido Lola, lo cita Lola, pero se van todos con esa cita. Mm. Y una diferencia, yo trabajo en el hospital, no trabajo en primaria, pero ¿qué diferencia hay entre esa agenda y el buzón que antes comentaba Alejandra? El buzón del profesional es el buzón que tiene cada profesional. La enfermera de familia tiene el buzón de su cupo, entonces ahí le salta la alerta del paciente que ha tenido, que ha estado ingresado, cuando le dan el alta hospitalaria o bien cuando ingresa, le salta ahí así, Alejandra, yo que en Claro, primaria lo cada, hacemos. cada enfermera tiene, bueno, cada Mm, enfermera y cada médico tienen un Sí. buzón en el que todas las altas hospitalarias, pasos por urgencia y alertas, por ejemplo, de laboratorio, te aparecen en un listado. Lo que pasa es que los datos que aparecen en ese buzón son mínimos. Te dicen, el paciente con NUSA tal ha Ujú. sido de alta Vale, el día tal. Y ¿sabes qué pasa en insuficiencia cardíaca? Que normalmente el motivo de ingreso no pone insuficiencia cardíaca. Normalmente tú Sí, tienes otro. una Ujú. disnea, muchas veces tiene un síndrome confusional. Sí, entonces, si tú no conoces con nombre y apellido al paciente, o entra uno por uno, o no te sirve Claro. como un cribado Ujú. efectivo para saber qué paciente con insuficiencia cardíaca, ¿vale? Pero si tú conoces tu cupo, como os comentaba, pues si vas a tiro fijo, fulanito, ala, le han dado de vale. alta, pues vamos a ver cómo está. Le pego un telefonazo y inicio ¿no? el contacto precoz. Pero claro, y luego pasa otra cosa, que si esa enfermera pues está de vacaciones, está de baja, no tiene sustitución, ese buzón se queda Que sin muerto, ver. a no ser que Ujú. haya, se derive a otro profesional, que eso ya requiere que la Ujú. gestión, o sea, la coordinación, ¿no? de ese centro de salud, pues es complicado, es complicado que Vale, eso. vale, vale, sí, por eso En ahora lo el caso entiendo, de que la eso es algo agenda esta que os específico. comentamos, si tiene la ventaja, va dirigida a la gestora de casos y Claro. además con el motivo de consulta le ponemos alta insuficiencia cardíaca, con lo cual ya sabe lo que es. Lo que También están habilitados para ver esa agenda, aparte de la gestora de casos comunitaria, la coordinadora del centro, con lo cual si la gestora de casos no está, se garantiza que esa agenda se va a abrir y se va a ver ese paciente. A mí es que me parece una iniciativa bastante interesante, ¿eh? Para poder Mm. poner en marcha, pues por ejemplo, nosotros en Málaga efectivamente eso no lo tenemos. Pero sí que sería un recurso muy interesante para poder, bueno, pues tener comunicación y feedback entre el hospital Mm. y atención primaria y, bueno, disminuir las brechas que muchas veces tenemos y de complicaciones de derivación de pacientes para el hospital. Me parece genial. Es una Creo herramienta que muy no, buena, el sí. Mike, ¿no? Conchi, el Mike sí tiene Se contemplaba un previsto, ¿no? buzón, Que pero una claro, eso, citación, ¿no? Automática, ¿no? sí, A través de la unidad de atención a la ciudadanía, ¿no? ellos No. lo que contemplaban en el MAI era distinto. Lo que se contempló en el, por lo menos ya digo, porque el MAI es una cosa como muchos proyectos que bien has dicho tú, Mm. que se quedan ahí en un proyecto y luego nunca se llevan a la práctica. Lo que se contemplaba es que el paciente se fuera ya con una cita agendada en la agenda de su enfermera. Es decir, lo que se mandaba era un correo a la persona de admisión o a una persona del centro de salud que iba a citarlo con su enfermera, de forma que si su enfermera estaba de vacaciones, pues la que cubría ese cupo iba a tener esa consulta telefónica en 24 48 horas. Era algo parecido, pero no era distinto, sí. Ujú. Bueno, pues yo tengo ahora un par de preguntas que te las voy a hacer, María del Mar, porque tienes unas cuantas Venga, unificadas, ¿vale? venga. Dicen que, bueno, ¿cuándo derivas a los pacientes? Para seguimiento por atención primaria. Ujú. ¿Le explicáis al paciente si va a tener un seguimiento de atención primaria, si va a tener frecuencia de analítica? ¿Vosotros le explicáis algo, Sí. si va a tener visitas posteriormente? Y también le preguntan
que si facilitáis el teléfono de la enfermera gestora de casos de atención primaria, Mm. ¿de qué forma lo hacéis? Pues mira, nosotros como le entregamos el cuadernillo guía que antes ha enseñado Lola en la presentación, en ese cuadernillo yo le anoto siempre mi teléfono y mi nombre. Y cuando se van a ir de alta en ese mismo cuadernillo, porque en ese cuadernillo lo trabajamos en varias visitas para ir trabajando esa educación sanitaria, le pido que me devuelvan el cuadernillo y ahí le apunto el teléfono de la gestora de casos de comunitaria de su zona. Y sí, sí le informamos. Lo que decíamos antes, yo sin sobrecargarlos, porque cuando van con tanta información se quedan bloqueados y al final como que no cogen lo que deben. Entonces yo siempre le informo de esa primera cita que va a ser con la gestora de casos y que va a ser eso en, 24 en 48, 72 horas, el tiempo que nosotros tenemos estipulado aquí en Granada. Y a partir de ella ya le va a generar las siguientes citas, que va a ser a la semana con su enfermera, con una analítica y ya posteriormente le irán diciendo las que siguen, porque le digo que está todo programado y está todo estipulado. Pero no los sobrecargo de información, les digo la primera y la segunda, y ya a partir de ahí son ellos los que le van informando. Y sí les damos el teléfono. Se lo dejo apuntado tanto el mío como el de la compañera de primaria, de comunitaria. Que lo tenéis protocolizado entre los dos ámbitos asistenciales, más o Efectivamente. menos, ¿no? Sí, Perfecto. Otra pregunta que también hay ahí en relación con la UCA, que eso también me parece que es algo, yo aquí en Málaga no lo conozco. Si nos puedes ampliar un poco la información, ¿no? ¿Qué pacientes son los que se incluyen? Bueno, hay una compañera de Huelva que comenta que en Huelva se hace para pacientes crónicos, pero no para la insuficiencia cardíaca. Es un poco qué proceso. ¿Eso que es un paciente que tengo que poner antibiótico intravenoso, un paciente o un paciente pues que tengo que poner el, diurético? Que... Sí. El paciente que viene a la unidad, normalmente la forma de contacto es a través de una teleconsulta que se ha generado con los internistas, les llega directamente esa teleconsulta y les plantea el caso del paciente con la analítica, con lo que haya considerado o la titula medicación y no consigue lo esperado. Entonces, ahí ya el internista decide cómo se va a ver el paciente, si se va a ver en la consulta presencial. Es un paciente, como he dicho, que tenga una dependencia moderada, que se pueda movilizar, y en esa consulta, pues, donde se le administra el tratamiento, en los diuréticos, el hierro, o se le hace analítica, lo que precise. Si el tratamiento, si es un paciente inmovilizado, además, entonces la unidad domiciliaria es la que se desplaza allí. Valora al paciente, son pacientes, los que hay en la unidad domiciliaria son pacientes con elastómeros con furosemida, con oxígeno domiciliario, con sondas vesicales, pacientes con cura incluso compleja. Hoy me derivaban uno porque cada vez que hay una alta de un paciente de hospitalización domiciliaria, luego repercute en mí porque me llaman para informarme de ese alta para que yo comunique a la compañera de comunitaria, de la gestora de casas comunitarias, para que a partir de ahí el seguimiento ya sea por su médico y su enfermera. Y son ese tipo de pacientes. El paciente con un mal manejo, con un empeoramiento, con una descompensación, pero para evitar desplazarlo al hospital, pues interviene, por ejemplo, ahí en este caso la domiciliaria. Y bueno, nosotros en este caso no solamente la insuficiencia cardíaca el que entra en esto, también el EPOC, son crónicos, pacientes crónicos complejos, priorizados a priori. Y como he Vale, dicho, solo se ha puesto en marcha con 2 unidades de gestión. Ahora mismo lo tenemos bastante acotado, pero la idea es ir ampliando conforme pasen los meses. vale, muy interesante. Aquí Bueno, en Málaga no hay tampoco eso, ¿no, Alejandra? Sí, digo Bueno, yo. sí, sí, bueno, sí que lo hay, pero fíjate es que de hecho al final nos enteramos de refilón muchas veces cuando al final somos los que estamos más implicados. La del regional sí tiene un proyecto de hospitalización De hospitalización domiciliaria. domiciliaria de ese tipo, Tienen ¿no? muy poquitos pacientes, pero por lo visto también lo están poniendo en marcha. Nosotros tenemos 20 camas virtuales, que son las que tenemos domiciliarias. 20 camas tenemos activas ahora mismo. Y normalmente están todas siempre funcionando. Son Vale. 2 equipos los que se desplazan de médico-enfermera y esos 20 camas. Como digo, ampliables, pero ahora mismo 20. Y muchos de ellos están en residencia. El caso que me planteaban a mí hoy era una paciente que estaba institucionalizada en una residencia y había estado en tratamiento allí y con una infección respiratoria y una insuficiencia cardíaca descompensada. Ya terminaba el tratamiento antibiótico intravenoso, ya había terminado, ahora mismo estaba estable y entonces ya era el paso para su equipo de atención primaria. Ahí intervenimos con la enfermera gestora de casos de residencia, en el caso de haberla, que en este caso sí la hay. Y cuando no la hay, pues con la comunitaria de referencia y con la propia residencia. Nosotros también muchas veces contactamos con la propia residencia directamente para el seguimiento y demás.
Bueno, pues ya has contestado una de las preguntas que era la siguiente que Ya. teníamos, que era el tema de, bueno, de cómo trabajáis con la residencia. Vosotros lo hacéis de esa manera. Bueno, Alejandra, si tú quieres explicar un Bueno, poco tú cómo se también hace puedes en nuestro responder. ámbito, pues ya está. Sí, un poco eso, depende si hay una unidad de residencia, aquí en Málaga hasta ahora la hemos tenido, había gestores de casos de unidad de residencia que, bueno, que se hacía cargo del seguimiento de todas esas personas que están institucionalizadas, que al fin y al cabo también son pacientes y también requieren cuidados, ¿no? Y bueno, la coordinación asistencial y la atención en las residencias pues mejora mucho, ¿no? Cuando hay esa implicación de las enfermeras gestoras de casos. Sé que hay otras áreas, bueno, y nosotros de hecho también estamos, ¿no? en fase de transformación a que cada centro de salud asuma sus propios pacientes de sus residencias, pero al fin y al cabo creo que son pacientes que, bueno, que merecen eso, también una atención de calidad que muchas veces no la tienen al no ser tratado como si fuese un domicilio en sí mismo, ¿no? Y es complejo, es bastante complejo. Es Mm. complejo. Y Lola, vosotros, por curiosidad un poco, ¿veis pacientes que están institucionalizados o esos pacientes directamente ya solamente se ven en primaria? Digo, porque a veces a nosotros se nos Tenemos, presenta ese tema. tenemos, tenemos algún paciente que está en residencia, pero como vienen con los hijos a lo mejor en la ambulancia y vienen, sí vienen, Sí, sí por eso, tenemos que algunos algunas veces te de... encuentras que vienen a las unidades de hospitalización cuando si Sí, realmente tuviésemos una unidad de cuidados como lo que ha comentado Mar, pues, o una enfermera gestora de casos que estuviera de una unidad de residencia, que estuviera coordinada con la unidad de IC, ese traslado no habría que hacerlo yo. claro. Lo que pasa es que este paciente en concreto que me estoy acordando de él, este está en una residencia privada. Ujú. Entonces, claro, cuando tiene cita con nosotros, viene, sí viene, el de la residencia. Pues nada, si quieres sigues tú, Raquel. Vale, pues Pero vamos a muchas ver, preguntas ya lo hemos Alejandra, dicho. nos pregunta la gente que cuándo se deriva desde atención primaria a los pacientes de insuficiencia cardíaca, ¿Cuándo se derivan los pacientes? ¿A dónde? A a las la consultas consulta de insuficiencia específicas, ¿no? cardíaca, la específica de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues aquellos pacientes que hay bueno, a mí me gustaría tener muchísima más coordinación de la que tenemos realmente. No todos los pacientes que tenemos con insuficiencia cardíaca pasan por esa consulta de insuficiencia cardíaca. Eh, Sobre todo son los pacientes que tienen de referencia a cardiología más que medicina interna, aunque también es verdad que cada vez hay más de ese perfil. Cuando el paciente tiene tienen una inestabilidad, cuando no llevan su régimen terapéutico, cuando necesitamos coordinarnos, pues es el momento que nos tenemos que poner en contacto, ¿no? Con la consulta. Lo que pasa es que lo cierto es que, como os comentaba, igual que los médicos sí tienen su teleconsulta para preguntarle al cardiólogo o al de medicina interna, ¿qué hago con este paciente? Nosotras no tenemos esa posibilidad. Sí que es verdad que tenemos un contacto telefónico o a través de las enfermeras gestoras de casos, pero si no, no. También en el caso de pacientes porque tienen dificultades para trasladarse, para coordinar citas, muchas veces para unificar citas en pacientes frágiles que sabes que no pueden estar, sabes, que el traslado les supone un esfuerzo, en fin, todo lo que sea favorecer, ¿no? Y esa Mm. actividad asistencial. Pues yo creo Por que eso ahí, perdón, por perdona, eso Raquel. esa consulta que tenéis, que habéis planteado vosotros, María del Mar, me parece un avance espectacular para Mm. poder tener comunicación en el ámbito hospitalario con atención primaria. Entonces, puede ser una área de mejora por Sí. parte de, bueno, en aquellas zonas en las que Sí, no tiene. porque Así que, además a las enfermeras, tanto la gestora de casos comunitaria como la atención primaria, nos daría, no sé, es como un respaldo, ¿no? Más seguridad Sí, a la hora de decir, oye, ¿qué hago sí. con este paciente? ¿Cómo lo manejáis? Como Ah, hacemos en otras especialidades, ¿no? Cuando tiene, pues llama a la EPA, ¿no? Oye, ¿esto cómo lo hago? Porque lo tenemos que hacer aquí en casa, porque de hecho en casa es en el mejor sitio, porque el paciente donde quiere estar. Y venga, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Y creo que esa coordinación sería súper interesante que fuese más intensa, ¿no? Más cercana. bueno, pues Yo esa creo que idea la cogeremos y a ver si podemos indagar para poder ponerla en marcha por lo menos. Mm. sí, Yo lo que porque decía tenemos un muchas poco. expectativas puestas en ella también nosotros. La verdad es que empezó a funcionar hace muy poco, como os comento, con la Navidad incluso por medio, que eso siempre es un inconveniente por el tema de que hay menos profesionales y demás. Pero la verdad es que os digo, muy buenas sensaciones en este primer tiempo. Decía yo que también en esa herramienta, no solamente la unidad de cuidados asistenciales, sino que también esa teleconsulta que tú has Sí, comentado que tenéis en Granada, que aquí no sí, tenemos, ¿no? Yo creo sí, que sí, también sí. para lo que comentaba Alejandra, creo que es algo que puede mejorar mucho la coordinación o para esas Evitas unidades de despla- residencia, ¿no? Evitas desplazamientos innecesarios del paciente porque estás tomando decisiones compartidas al final, pones en Mm. común y al final tomas decisiones, pues vamos a tirar por aquí o a hacer esto o intentar lo otro. Y al final lo que estás intentando es evitar desplazamientos del paciente al ámbito hospitalario,
que es lo que comentaba también Alejandra, el paciente lo que quiere es estar en su entorno y es donde mejor está, obviamente. O sea que Sí. Eso yo es creo algo que que siempre me mm, sorprende mucho porque se ha desarrollado tanto la teleconsulta entre facultativos y no se contempla esas opciones tanto entre enfermeras, ¿no? Parece como que... Pero bueno, me encanta que funcione en Granada y así ya tenemos un referente para pedirlo, ¿vale? Sí, totalmente. a Una vuestra pregunta para disposición para lo Lola. que queráis. Lola, aquí preguntan un Dime. poco con el tema de la educación del paciente cuando está hospitalizado, ¿no? Sí. Si tú cuando vas a dar esa información al alta, observas que las enfermeras de las unidades de hospitalización durante el ingreso se les da educación al paciente o realmente la educación al paciente durante el ingreso es algo secundario, ¿no? Lo importante es No, la cama, el no, alta precoz. no. Yo pienso que no, que durante el ingreso no. Estando en planta, el paciente no recibe ningún tipo de alta. Yo he llegado a habitaciones y nosotros le decimos que tiene que comer con poca sal, dieta baja en sal, y tienen el salero en la mesa. Entonces, pues claro, no, en planta no reciben ningún tipo de, de educación. De educación. No, no tienen tiempo tampoco. Yo pienso que tampoco tienen tiempo las enfermeras con cada paciente de ponerse a decirle tienes que comer, tienes que, Bueno, en fin, yo no sé. soy un poco más crítica, un poco lo que ha planteado Alejandra. A ver, depende del tiempo. Para hacer educación a la salud no hace Ya, falta decir, sí, voy a sacar 10 minutos y me voy a sentar, lo que tú dices. sí, Cuando tú llegas a dar un alta y ves que hay un salero, pues cuando yo llego a repartir pastillas y veo un claro, salero, cuando claro, yo llego a tomar una tensión y veo tal, cuando, en fin, claro, pero bueno, es verdad que a mí me da la sensación, y por ser un poco autocrítica, sí, que a sí, veces creo que somos las propias enfermeras las que no ponemos en valor la educación para la salud. sí, Y sí, realmente al final los pacientes lo que valoran de nosotras, y ahora hablo como enfermera de insuficiencia cardíaca, es esa educación para la salud que les sí, damos, no, sí. no que le subamos medio bisoprolol o No, se no, lo no, no, bajemos, sino que le totalmente, aclaramos todas las dudas que sí, tiene y que totalmente, realmente ellos le rompen muchos bulos o muchos falsos sí, sí, mitos, sí, ¿no? Y sí, eso es algo que tenemos que mejorar las enfermeras, ¿no creernos? totalmente de acuerdo, sí. Vale. Bueno, Raquel, sigues tú. Luego hay algunas preguntas relacionadas con las herramientas, bueno, con las herramientas del telecuidado, ¿vale? Eh, que bueno, yo preguntaría que cómo ayudan al seguimiento y al control de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y aquí comentan que las enfermeras de familia realizan una valoración a la alta en la plataforma de telecuidado. Las gestoras de casos, como tú has comentado, no hay opción o no tenemos opción a poder ver ni en el buzón ni poder trabajar en los telecuidados, ¿vale? No, no nos llegan. Entonces, claro, la enfermera de familia normalmente no lo va a ver hasta pasado 15 días. ¿Cómo realizáis los telecuidados las gestoras de casos? Bueno, yo cuando hago una primera valoración de un paciente al alta con insuficiencia cardíaca, realizo la primera valoración de telecuidado, obviamente. Si yo valoro al paciente, tengo los datos, le he preguntado si tiene síntomas de descompensación o no, pues ya yo entro directamente en la plataforma de crónico complejo y hago esa primera valoración y luego derivo a su enfermera para que continúe con el seguimiento. El tema de los telecuidados, vamos, yo no sé si la compañeros que estáis en el ámbito hospitalario los conocéis, sabéis lo que hacemos, lo podéis ver, porque a mí me da la sensación de No, que son yo no lo herramientas. sé, yo no sé lo que es los telecuidados. Yo el telecuidado creo que es esa hoja que se hace en verano para que los pacientes se les llamen porque se pueden deshidratar No es en una el calor. plataforma TIC. Claro, Eso. mira, en la plataforma de plan de crónico en atención primaria pues han desarrollado un programa automático que cuando el paciente se da de alta, en teoría, por motivo de descompensación o relación con su patología crónica, en este caso insuficiencia cardíaca o EPOC, se incluye en un programa que se llama Telecuidado, ¿vale? Eso es una plataforma independiente de Adiraya, pero bueno, que se accede a través de Adiraya, en el que tenemos que realizar un primer contacto que se nos pide que sea antes de 7 días para hacer una primera valoración básicamente dirigida a detectar síntomas de descompensación o que la biomedida estén fuera de rango, ¿vale? Preguntar las tensiones, o sea, que requiere un contacto con el paciente, ya sea presencial o telefónico. Y después, al menos, una consulta de seguimiento. Además, este programa te permite aquellos pacientes que, bueno, que tengan un perfil de poder automonitorizarse,
se llama autoseguimiento, que a través de ClíSalud puedan ir metiendo sus constantes, que tú lo puedas ver desde el centro de salud, o bien nosotros desde el centro de salud proporcionarle un tensiómetro, un saturímetro y un peso para que se controlen y también igual sepamos nosotros cuándo, porque tú puedes establecer la alarma de qué parámetros, ¿no?, tiene ese paciente que tener, salte a nuestras alarmas de atención primaria, ese buzón, cuando ese paciente se está descompensando para actuar precozmente, ¿vale? Ujú. Esa es la teoría. ¿Qué pasa? Que falla por muchos lados. ¿Cómo pasa con estas cosas? Muchas veces salta el telecuidado porque el paciente está en urgencia porque se ha hecho un esguince de tobillo y entonces ya te salta el telecuidado y con lo cual dices tú, "Bueno, y ahora tengo que... Y muchas veces este tipo de herramientas a mí me da mucho coraje, me da mucha pena que muchas veces se orientan mucho más a la consecución de objetivos de un contrato programa, que tienes que ir a ver un tanto por ciento de pacientes con el telecuidado hecho antes de los 7 días y tanto tal. Y muchas veces ya es que es por inercia, la enfermera lo rellena y me da mucha pena porque realmente lo que nos está diciendo el telecuidado es, ojo, estos pacientes, EPOC, insuficiencia cardíaca, cuando estén de alta, necesitan un contacto precoz y necesitan que le vigilen los síntomas de descompensación. Que ya te digo que la encuesta que tenemos que rellenar es mínima en cuanto realmente la valoración que tendríamos que hacer de ese paciente al alta, pero al menos tenemos ese contacto garantizado, entre comillas, ¿no? Eso es el telecuidado. ¿Que ayuda? Yo no lo sé si ayuda o no lo ayuda. Yo... Bueno, yo ahí haría dos comentarios, ya digo, como enfermera de insuficiencia cardíaca. Uno, ya Mm. salió una guía, una revisión de la Cochrane en 2016 que decía que el telecuidado solamente aporta cuando no hay un seguimiento estructural presencial, ¿no? Y además ha salido ahora el HERMES, que es un estudio que se ha hecho en cardiología a nivel nacional también, que también tenía muy buenos resultados, que funcionaba sobre el autocuidado. Pero cuando tú miras la letra pequeña, los dos únicos hospitales en donde la P no es significativa son el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y el Hospital Puerta del Hierro de Madrid, donde hay un programa estructurado en el que al paciente se le educa a controlar su tensión, a controlar su peso y a avisar a Lola o a quien sea cuando está descompensado. Te quiero decir lo que tú dices, que a veces le damos mucho valor a esas herramientas, a esa sofisticación tecnológica, cuando con un buen programa de seguimiento el paciente es capaz de asumir eso y responsabilizarse él de su autocuidado. Pero bueno, aquí mandamos poco, ¿eh? Mm. Claro, son herramientas que vienen impuestas y que, bueno, muchas veces dirigidas. Eso, así es. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más por A ver, aquí. Era, eh, bueno, ¿quién asume el paciente con insuficiencia cardíaca cuando los cuidados paliativos? Un poco, pues eso yo creo que Alejandra, ¿no? ¿Tenéis algún programa en primaria para el paciente cuando ya se incluye en el programa de cuidados paliativos o siguen quedando fuera de los cuidados paliativos los pacientes con insuficiencia cardíaca? A ver, cuando el paciente en insuficiencia cardíaca entra en una fase final de su enfermedad que ya requiere un cuidado paliativo. Em, la verdad es que normalmente son cuidados paliativos complejos. Es difícil de manejar un cuidado paliativo de un paciente con insuficiencia cardíaca porque sí, porque son síntomas que causan mucho disconfort, difíciles de manejar. Y es complejo para los profesionales determinar cuándo se inicia un cuidado paliativo en insuficiencia cardíaca. Bueno, suele pasar en todos los no oncológicos, ¿no? Cuándo ya es paliativo, cuándo no. Ahí los profesionales tienen mucha dificultad, tenemos dificultad, ¿no? Es complejo. Claro, esto depende en mi área sanitaria, yo dependo del hospital regional, cuando el paciente con insuficiencia cardíaca entra a una fase final en el que además los síntomas son refractarios, son difíciles de controlar o bueno, tiene características complejas, se deriva al equipo de cuidados paliativos que tienen su equipo los móviles bueno, que apoyan, ¿no?, a la atención en el domicilio a estos pacientes junto con el equipo médico enfermero del centro de salud y, por supuesto las enfermeras gestoras de casos. Pero es verdad que bueno, yo cuando me enfrento a los cuidados paliativos, sobre todo en insuficiencia cardíaca y de verdad que también en EPOC, dices tú, aquí también tenemos mucho que mejorar, que anticiparnos, toma de decisiones. eh, eso es para otro webinar, ¿eh? Bueno, sí, haremos más, yo de eso iba a decir. Eso es para otro webinar, porque es un es momento un clave, mundo. complejo y bueno, que bueno, que también creo que podíamos mejorar. Si quieres, mira, hay una pregunta aquí también para Lola, ¿no? Porque preguntan que si hay algún tipo de protocolo, porque además que tenía ganas de preguntarte otra cosa, por eso le he quitado el turno a Raquel. Te pregunta si cuando llama un paciente a la unidad hay algún protocolo para ver quién coge o atiende esa llamada, es la enfermera o el cardiólogo, ¿no?
Y yo, como sé lo que me vas a contestar, pues Sí. lo que también te quiero preguntar es por esa Lola, por ese contestador Ah, maravilloso que también van vendiendo ahora por ahí como sofisticación tecnológica, no sé. tecnológica, sí. Bueno, pues no, cuando el paciente llama a la unidad, la que coge el teléfono soy yo. La El enfermera. teléfono corporativo es el mío. Yo a los pacientes les digo, no me tenéis que llamar 10 veces, me llamáis una, yo devuelvo la llamada, siempre devuelvo la llamada. Porque hay pacientes que llaman 10 veces y están con otro paciente y a lo mejor en el momento no puede atenderle. Pero siempre el teléfono lo cojo yo, ¿vale? Y bueno, y la otra Lola, que esto ya es casualidad, que se llama Lola también, el programa Tucubi. Bueno, este es un programa que tenemos es relativamente nuevo, lleva desde abril, más o menos, desde abril del año pasado. Es un programa de seguimiento telefónico donde a los pacientes se les invita, porque hay pacientes que no quieren, porque claro, Lola un asistente virtual que lo llama, han doblado la voz de una actriz que digo, ya podían haber doblado la mía. Total, se llama Lola. Y entonces lo que hace es identifica al paciente, nosotros en una base de datos ponemos los pacientes que quieren incluirse con Lola, y entonces le ponemos nombre, apellido, el AN y el teléfono. Entonces los llama a los nuevos cada 15 días y a los que son ya llevan más tiempo los llama una vez al mes. Y entonces le pregunta por los signos de alarma. Le pregunta, hola, buenos días, José, ¿qué peso tiene hoy? Pues le dice, pues el peso que tiene. ¿Qué tensión tiene hoy? ¿Tiene edemas los pies? ¿Ha estado últimamente en urgencia? Le hace una serie de preguntas y entonces si nosotros ponemos signos de alarma, si los signos de alarma con que tenga tres o dos o uno, me salta a mí o que los tengo yo que llamar. Y entonces yo soy la que contacta con ellos. Y entonces le digo, José, que me ha saltado el Lola que pesa 2 kilos más. Dice, no, 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 es que me he equivocado en dar los datos. Bueno, a lo mejor se ha equivocado o no, o a lo mejor es real. Y entonces ya lo cito yo en mi consulta. Es verdad que muchos pacientes me llaman, Lola, ¿me has llamado? Digo, no, no te he llamado, sí me has llamado. Y claro, le llama la Lola virtual. Entonces se piensan que soy yo. Es verdad que, bueno, pues los pacientes, yo pienso que si los pacientes se encuentran mal, te llaman directamente. O te llaman o se vienen a la consulta. No esperan a que luego la virtual les llame. Pero esto nosotros estamos dando Yo un libro, eso. Mm. Vale. estaba por Bueno, ahí pues ya pensando, bueno, Una prácticamente yo enfermedad creo de que acción terapéutica de insuficiencia cardíaca. a ver, es Sí, que se hay, dedican exclusivamente a... hay alguien que está, hay con alguien el que tiene el micro micro puesto, por fin, abierto, si no nos volvemos efectivamente. locos. Hay alguien con el micro abierto. Bueno, pues si os parece, bueno, hay gente bueno, que manifiesta un poco que los cuidados, dependiendo de la zona en la que se viva, son de una determinada manera o de otra, que luego también manifiestan que en hospitalización, si se hace mucha educación en algunos sitios, ¿vale? No se están diariamente con ellos, pero que sí practican un poco el tema de la educación terapéutica con los pacientes. También comentan que las enfermeras gestoras de casos sí pueden entrar en telecuidado, ¿vale? Sí, claro, sí que ¿Eh? podemos. Igual que la enfermera de familia, Igual lo que la mismo. enfermera, efectivamente. Entonces, sí, tú puedes acceder con el AN del paciente y tú puedes hacer los telecuidados, incluso te puedes tú asignar como enfermera de familia cuando tú lo realizas, ¿eh? Dentro del mismo equipo. Y luego, pues ya está. Muchas gracias, todo muy interesante y, y nada más. No sé Bueno, si yo se me creo que queda. sí, eso podemos dar por terminado porque si no también esto se hace muy largo. Claro. Y es bueno que nos quedemos con ganas para hacer más webinars, ¿no? Yo dar las gracias a las ponentes, me ha gustado mucho el tema, a mí además como es mi tema me gustaba mucho y sobre todo me ha gustado que estemos aquí dos sociedades científicas y que veamos que el paciente es un paciente que transita por el sistema sanitario, que todas las enfermeras somos necesarias, las enfermeras de las unidades de insuficiencia cardíaca, las enfermeras de hospitalización, las enfermeras gestoras de casos y las enfermeras de familia, que trabajamos de forma coordinada y que en el fondo eso, el momento, cada una va a tener un momento en el que va a contactar con ese paciente a lo largo de la enfermedad, ¿no? Yo creo que tendremos que hacer más webinars con más temas, pues con los paliativos, con otros pacientes con riesgo cardiovascular y con otra cosa. Y porque ya digo que a mí me parece que este es el camino. Y bueno, pues yo dar las gracias a Sané, en este sentido está aquí Raquel, por aceptar la invitación.
Y bueno, pues nada, que sepáis que el webinar se queda grabado, que mucha gente me ha preguntado que no podía porque la hora, como somos mujeres, hora de ir a recoger los niños, llevarlos a las actividades, y que luego lo vamos a difundir tanto a través de la página web de la AES como de ASANEC, ¿vale? Y no sé si tú quieres decir algo, Raquel. Pues yo nada, yo también agradecer a las ponentes, me ha parecido también que la exposición ha sido brillante, que han sido concisas y han ido concretamente a lo más importante para bueno, para el manejo de este tipo de pacientes, que nos vayamos con la idea un poquito claras de ver un poco, bueno, cómo trabajar con ellos, que no nos dé miedo a abordarlos y que poquito a poco podamos ir trabajando. Bueno, en este caso yo soy de atención primaria, pues, en atención primaria, tanto en el hospital y que bueno, que he sacado muchas ideas muy buenas y muy concluyentes aquí y nada, que espero que se pueda volver a realizar otras sesiones con asociaciones así y que podamos trabajar conjuntamente porque yo creo que es positivo exponer todos las perspectivas que cada uno tiene desde su ámbito, desde todo su ámbito de trabajo. Y ya está. Bueno, No sé si Muchísimas vosotros queréis gracias. decir algo, alguna de Pues vosotras. yo dar las gracias también al SANER y un placer conoceros y nada, y que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Yo daros las gracias también. Me ha encantado estar aquí esta tarde compartiendo con vosotras y creo que estos espacios son importantísimos y que deberíamos de hacerlo muchísimas más veces. Que contéis conmigo para lo que haga falta y que muchas gracias. Lo mismo, muchísimas gracias a las dos asociaciones por poneros de acuerdo y juntarnos, porque además de haber participado, es que he aprendido un montón, y entonces me he enterado de un montón de cosas que digo yo, mira, yo también quiero, eso son cosas interesantes, porque, ¿sabes? Entonces me parece esto genial. Muchísimas gracias. Siempre aprendemos, todos aprendemos. Pues claro que sí. bueno, pues Pues nada, nada, pues eso lo dicho, muchas gracias y gracias. terminamos y habrá más, ¿vale? Continuaremos, como decía, los dibujitos animados. Venga, gracias. Muy bien. Hasta Gracias. luego. Hasta Venga, luego. chao.